Bienvenidos a nuestra clase número 3, correspondiente al curso de Integración de la Inteligencia Artificial en la Metodología de Investigación Científica. El día de hoy estaremos abordando acerca del módulo número 3, Análisis de datos e inteligencia artificial para la toma de decisiones. Como podrán haber visto en la plataforma, vamos a dejarlo como opción de estudiante. Podrán ver que se ha cargado una introducción al módulo y un video de construyendo el aprendizaje respecto al análisis de datos para la toma de decisiones, y esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, algunas herramientas que podemos utilizar para analizar nuestros datos, los cuales los podemos utilizar para nuestra investigación científica. Primero que nada, vamos a estar platicando acerca de tres herramientas que podemos utilizar para el análisis de datos utilizando inteligencia artificial. El primero que vamos a analizar es el de ChatGPT. Vamos a ver cómo podemos realizar algunos prompts, qué resultados nos da la inteligencia artificial, y posteriormente vamos a estar viendo de qué manera podemos construir nuestros formularios, los cuales podemos integrar con diversas herramientas. Vamos a ver un poco sobre la herramienta de Tally y qué diferencias tiene Tally respecto a la herramienta de Google Forms. Y por último, vamos a ver un CSV generado por medio de un formulario hecho en Tally, cómo lo podemos analizar utilizando inteligencia artificial con la herramienta de FormulaBot. Primero que nada, déjenme comentarles que la herramienta de ChatGPT no solamente nos puede funcionar para generación de contenido, sino también nos puede ayudar en la generación de tablas, si lo queremos ver de esta manera, las cuales podemos copiar y pegar posteriormente en Excel. Tengo por acá un prompt, el cual vamos a iniciar con nuestro bot en ChatGPT, y veamos qué es lo que, analicémoslo y veamos qué es lo que dice. Primero que nada, le estamos diciendo que actúe como un Excel basado en texto, y necesitamos que solo responda la hoja de Excel de 10 filas basada en textos con números de fila y letras de celda como columnas A la L. En este caso le estamos indicando que tenga un comportamiento. El encabezado de la primera columna debe de estar vacío para hacer referencia al número de fila, y se le indica que te diré qué escribir en las celdas para que en este caso responda solo el resultado de la tabla de Excel como texto. Y nada más, no escribas explicaciones, te escribiré fórmulas y ejecutarás fórmulas y solo responderás al resultado de la tabla de Excel como texto. Cuando nosotros corremos este prompt, se dan cuenta que nos empieza a generar una respuesta indicando: entendido, aquí tienes la hoja de Excel de 10 filas basada en texto con números de fila y letras de celda de la A la L, con el encabezado de la primera columna vacío. Si se dan cuenta, aquí tenemos primera fila con primera columna, la posición 1, 1 está vacío. Para posteriormente colocar una numeración del 1 al 10, que va a iniciar en este caso con los encabezados A, B, C, D hasta la L. Este código lo podríamos copiar y pegarlo en nuestra hoja de Excel. Nos podemos dar cuenta que en este caso nos generó la matriz con la cantidad de filas que le indicamos, con los encabezados que deseamos nosotros mostrar dentro de nuestra hoja de Excel. Sin embargo, esta generación de la tabla la tiene aún vacía. Por lo tanto, vamos a utilizar otros prompts para seguir
manipulando la herramienta. Y aquí tenemos que poner atención que nos indica: espero tus instrucciones sobre qué escribir en las celdas. O sea, la misma inteligencia artificial nos está indicando de qué es lo que queremos nosotros rellenar en las celdas con la tabla generada. Vamos a colocar acá la tilde. Ahora le vamos a indicar a ChatGPT ayudarme a generar una lista de características para los encabezados de la tabla sobre la gamificación en la educación. Hay que poner atención que en este caso le estamos indicando que necesitamos generar características enfocadas a gamificación en la educación y que éstas se posicionen sobre los encabezados. Anteriormente se le indicó que los encabezados iban a formar parte de las columnas A a la L. Si corremos nuestro prompt, vemos que ahora nos está generando una tabla en donde nos está indicando el número de fila, título, beneficios, ejemplos, impacto, herramienta, evaluación, motivación, y así sucesivamente nos está dando diversas características respecto a la gamificación en la educación. Ahora bien, podemos decirle a la inteligencia artificial que ahora necesitamos que, después de habernos dado el ejemplo con las características, necesitamos que esa tabla sea rellenada con datos sobre 10 juegos de gamificación enfocados a la educación. En el título, aquí le habíamos puesto ID, pero podemos modificarlo. En el título, colocar el nombre de la herramienta o aplicación y llenar cada fila con los datos solicitados por cada columna. Entonces vean que ahora nos está haciendo un cambio en donde nos está colocando las herramientas o aplicaciones enfocadas a la gamificación. Vamos a ver que se ejecute el proceso. Estas herramientas que está listando ChatGPT son herramientas propiamente de gamificación enfocadas a la educación. Creo que los que están observando el video sabrán que Kahoot pues, es una herramienta de gamificación. Minecraft Education también es una herramienta que promueve la motivación utilizando gamificación. Prodigy es una herramienta enfocada para el aprendizaje de matemática. Duolingo, aprendizaje de lenguas. A pesar de que Duolingo ya acaba de lanzar la nueva versión llamada Duolingo Math, en donde se puede aprender matemática en un formato similar a Duolingo. También tenemos Quizlet, Code Combat, Classcraft, BrainPop, DragonBox. DragonBox también es otra herramienta que viene siendo como un departamento del desarrollo de juegos serios, conocidos como los Serious Games, de Kahoot. Kahoot, sabemos todos que es una herramienta que promueve como esta parte de evaluaciones interactivas, mientras que DragonBox es una herramienta, un juego que promueve la enseñanza de las matemáticas. Entonces vemos que al momento de generar este nuevo prompt, ahora nos está indicando que como título nos agregó el nombre de la herramienta, cuáles son los beneficios, algunos ejemplos, el impacto. Y vean, si analizamos una herramienta como Kahoot, nos dice que fomenta la participación en la competencia. Ejemplos, tiene quiz interactivos con preguntas y respuestas, el impacto, mayor interacción, herramientas, plataforma en línea, evaluación, pues tiene la parte de evaluación formativa a través de cuestionarios. eh, ¿Qué característica de motivación tiene Kahoot? Competencia saludable entre estudiantes. Colaboración, trabajo en equipo en algunos modos de juego. Personalización de cuestionarios
Y así sucesivamente podemos ir verificando las características que la herramienta nos sugirió para poder generar esta tabla. Ahora bien, vamos a aperturar aquí. Vamos a abrir un nuevo archivo. Y aquí lo que nos tocaría hacer es generar esta copia y pegarla pues propiamente en el Excel. Acá ya nos tendríamos que sentar a analizar el texto como lo pegamos. Podríamos aplicarle un formato, ¿sí? Si se dan cuenta, nos está agregando esto. Ya tenemos en este caso una tabla generada con un prompt de inteligencia artificial. Este ya lo llenamos. Y también podríamos decirle a la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, después de haber generado la tabla, por ejemplo, un prompt muy bien, excelente, puedes apoyarme con generar este resultado en un archivo .csv para poder abrir en Excel. Y el archivo CSV que va a generar en este caso es un tipo de formateo de CSV, el cual nosotros tendríamos que abrir como hoja de datos. Esto lo pudieran abrir ustedes aquí en Data. Voy a cerrar esto solo para explicarles esa parte. Abro un documento nuevo. Me voy a Data, Get Data Query. ¿Y qué es lo que quiero importar? Entonces, por ejemplo, tenemos este código de acá y le voy a decir que quiero exportar un texto o un CSV, ¿sí? Y aquí eh, yo tendría que buscar el archivo CSV que estoy queriendo importar, ¿sí? De, de esta manera, ustedes pudieran importar o bien pudieran hacerlo por medio de un query o por medio de un archivo de Excel, ¿sí? El CSV aquí lo tendrían ustedes que buscar, ¿sí? Pues, por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo de un CSV. Si yo le doy Get Data, entonces automáticamente me lo genera con las columnas. Y lo único que ustedes tienen que hacer pues es importarlo y le dan load para que se cargue toda la data en el documento de Excel. Y esto prácticamente después de haber generado una tabla por medio de inteligencia artificial, le indicamos que nos la grabara con un formato de CSV para poderlo después importar. Y aquí quiero aclarar algo importante, que esta parte de CSV no es necesariamente del todo, llamémoslo así, mandatorio, obligatorio, porque si se dan cuenta, tuvimos esta parte de las filas que muy tranquilamente pudiera venir y copiar mi texto y como hicimos anteriormente, pues pegarlo, ¿sí? Y con ello, pues darle un formato. ¿Por qué hice la parte de CSV y por qué lo expliqué? Porque algunas veces el contenido que nosotros estamos guardando no necesariamente lo voy a necesitar yo en un formato de Excel. Cuando hablamos de un formato de Excel, dependiendo de la versión de Office que ustedes manejan, podría ser un formato .xls o .xlsx, indicando que es un formato de la versión más reciente de Excel. El formato CSV vamos a estarlo utilizando ahorita que veamos el apartado de Fórmula Bot, porque es un formato específico que tiene su estructura, que en algunos casos, dependiendo también de la versión de Excel que estén manejando, va a tener separadores por coma, separadores por punto y coma,
Ahorita van a ver esa parte de los separadores. Los separadores prácticamente es esto que nos definió aquí ChatGPT. Por ejemplo, Kahoot, coma, fomenta la participación y la competencia, coma, quiz interactivos con preguntas. Lo que está diciendo este formato es que cada vez que encuentre una coma es una columna, ¿sí? Y cuando en este caso se importe esto a Excel, como pudimos dar cuenta, nos pudimos haber dado cuenta en el ejemplo que ya tenía del archivo CSV, esa coma va a indicar una separación de columna y por ende, automáticamente con este formateo de texto, se va a sobreentender que Kahoot va a estar en una columna, o sea, me refiero al texto Kahoot en una columna, el número uno en una columna, el 2 coma, o sea, ahí prácticamente hace esa separación entre las columnas. Pero esto del CSV, ahorita que veamos esta parte de Fórmula Bot, se van a dar cuenta porque es necesario, ¿sí? Por eso digo, no es una obligatoriedad hacer el formateo a CSV, va a depender mucho de la herramienta que estén utilizando. Como en este caso estamos viendo ejemplos de cómo poder generar una, una tabla mediante la inteligencia artificial, que esta propiamente nos puede servir específicamente para nuestra investigación que estamos realizando. Y si se dan cuenta, basado en características y nos podemos apoyar en el contenido. Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en clases anteriores, la idea de utilizar herramientas como ChatGPT para la generación de contenido no es que solo vengamos a realizar esta copiar, pegar y ya vaya directamente a nuestra investigación, sino apoyarnos, porque probablemente tengamos que hacer algún cambio, alguna modificación, porque de repente el texto generado por la IA no fue del todo propicio en relación al contenido que nosotros queremos mostrar. Entonces, en este caso, de esta manera podemos utilizarlo. Quiero mostrarles otro ejemplo y para ello voy a utilizar otra cuenta que tengo de ChatGPT para que vean de qué otra manera podemos sacarle provecho para analizar nuestros datos, o bien dicho, lo que estamos haciendo ahorita de primera mano es generar esos datos en una tabla. Me voy a loguear a otra cuenta que tengo y aquí déjenme buscar, por acá tengo uno de estos. Pues quiero que vean que aquí estoy utilizando una versión y voy a copiar esto y ahorita les explico qué tenemos por acá, porque esto nos puede servir también para entender hasta qué puedo llegar a hacer. Voy a crear un nuevo chat. Este ejemplo lo voy a hacer con versión 3.5 y con versión 4 para que vean la diferencia. Primero lo vamos a hacer con la versión 4. Entonces, lo que le estamos diciendo a ChatGPT es, coloca la siguiente autoevaluación dentro de una tabla con la siguiente estructura. Question text, explanation, choice 1, 2, 3, 4. La respuesta que sea correcta, colócale un asterisco y no hagas esto para la explicación. En las respuestas se elimina el ABCD. Si yo corro esto, entonces aquí me está generando prácticamente la estructura. ¿Se dan cuenta? Me está generando una estructura donde me está diciendo qué es, ¿sí? Cada cosa, cada columna, cuál es el objetivo principal del marketing de contenido. Vamos a esperar que termine. Y si no estamos nosotros conformes con el resultado, pudiésemos decirle a la inteligencia artificial, por ejemplo, desde ya voy a empezar a hacerlo. Excelente, por favor, ahora el resultado anterior
me lo puedes mostrar en una tabla. Pues me está indicando que me va a generar un tipo de contenido de marcado, ¿sí? No me puede generar tablas visuales directamente en este formato, pero sí me va a generar un contenido. Vamos a ver si lo copio. Le damos aquí, borremos todo el contenido para que ustedes vean que pues me copia prácticamente todo el contenido generado con la inteligencia artificial. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que me está agregando un asterisco en cada respuesta correcta, las cuales estas yo voy a poder utilizar para poder generar una plantilla, la cual me va a ayudar a mí a poder posteriormente, este ejemplo lo estoy utilizando para poderlo importar en otra herramienta. Vamos a regresar a nuestra cuenta anterior. Esto ya lo habíamos platicado con anterioridad en una de las clases de ChatGPT. Solo quería volverlo otra vez a traer a colación para que recordaran esa pequeña parte que vimos de cómo generar eso, estas evaluaciones. Entonces, nos habíamos quedado aquí en esto que nos generó, ¿sí? En la tabla. Y ahora vamos a platicar un poco acerca de estas dos herramientas, Tally y Formula Bot. Ya vimos que con ChatGPT es posible indicarle que queremos generar una tabla mediante el prompt. Yo les voy a estar compartiendo acá, les voy a estar compartiendo en el curso este link en donde hay aproximadamente 80 prompts que ustedes pueden utilizar en ChatGPT para que ustedes se puedan apoyar si en un determinado caso ustedes no saben utilizar alguna fórmula. Y por ejemplo, vamos a copiar esta que dice cómo usar la función sí para realizar pruebas lógicas y devolver resultados específicos. Y aquí nos está dando un ejemplo. Sí, si se dan cuenta aquí, ahorita vamos a esperar que termine. Nos está indicando que la función sí es sí, prueba lógica, el valor sí es verdadero y el valor sí es falso. ¿Cómo sería un ejemplo ya real? Si A1 es mayor a B1, entonces escriba A1 es mayor. Eh, o también B1 es mayor. ¿Cómo pudiéramos hacer una prueba como esta sencilla? Vamos a crear acá, vamos a escribirlo. Ya en este ejemplo estamos diciendo, intentando verificar si A1 es mayor a B1. Escriba esto, entonces, no sé, se me ocurre colocar 100 y 56, por dar un número. Vamos a poner esto mayor aquí para que tengamos. Copiamos nuestra fórmula. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que la fórmula la empezó en 1, ¿sí? Y nosotros empezamos a escribir en B2. Entonces, probablemente aquí tendría que hacer un pequeño cambio. Si lo que quiero es probar directamente la fórmula como me la generó, pues ahí se dan cuenta que ahora A y B ya me lo tomo en cuenta. Y acá me está indicando pues un pequeño error. Probablemente hay que verificar si nuestro, vamos a ver, nos está aceptando la coma o la punto y coma. Y nos está dando un error. El error puede ser el siguiente. Si yo coloco sí, no me lo detecta y ahí me puedo dar cuenta. Primero verifiqué si eran los puntos y comas y acá está. El error que me estaba dando. Primero tienen que verificar si su Excel
soporta comas o soporta punto y comas. Me di cuenta que me sacó una ventana emergente que me decía que no lo soportaba, era un error. Y después me percaté o me di cuenta que cuando yo escribo sí, no me la reconoce y lo que sucede es que el idioma de mi Excel está en inglés. ¿Sí? Entonces, por eso las fórmulas van a tener que escribirse todas en el idioma inglés. Podemos ver acá otra, otra fórmula. Esta dice cómo usar las funciones sumar sí y sumar sí conjunto. Vamos a ver qué nos da. Aquí nos explica la estructura y nos da un ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en el Excel nos está diciendo eh, sumar sí de B1 a B10, aprobado. Estas fórmulas prácticamente nos sirven a nosotros para poderlas copiar, poderlas pegar y en este caso poderlas utilizar dentro de nuestro Excel. Como vieron en el ejemplo anterior, solo tendríamos que hacer el cambio eh, en, en inglés. Podemos hacer una prueba acá. eh, Excelente. Solamente tengo un inconveniente. Mi Excel está en inglés. ¿Me puedes mostrar las fórmulas en ese idioma? Y me hace el cambio. Entonces siempre eh, podemos tomar en consideración esa parte. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí sumar sí punto conjunto, pues si yo me vuelvo a ir otra vez aquí, sumar no aparece, pero vemos que acá me aparece sum if, sum if. Entonces vemos que esta fórmula, sum if, de B1 a B10, el rango, el criterio va a ser qué pasó y suma de los rangos. Sum range es opcional, dice. Entonces podemos hacer una prueba. Hagamos una prueba de esta solo para confirmarla. Me está diciendo que esto es opcional. Ya lo puedo quitar. Podemos modificar aprobado. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que le estamos indicando aquí? El rango o el criterio que va a ser chequeado en este caso, toda la columna, prácticamente vean, aquí nos está tomando de la B1 a la B10. ¿Qué pasaría si tengo otros números acá? Y si cambiamos el criterio a 3, ¿sí? Y ahora probemos a agregarle esta parte de acá. Vamos a poner también a 3. No, a 3. Entonces lo que le estamos indicando acá es que verifique o que sume, en este caso, si los alumnos pasaron o no pasaron, pero no le hemos indicado el criterio. Aquí prácticamente solamente estamos realizando como que se aprobó o no aprobó, pero ¿qué es lo que queremos nosotros aprobar? Aquí ya vimos que posteriormente nos indica que SumIf necesita un conjunto de datos y este conjunto de datos eh, pudiéramos ocupar esta parte de acá. Pues, copiamos esta fórmula. ¿Qué pasaría si coloco esto? ¿Sí?
y le cambio del A1 a la 3, de la 1 a la 3, mayor a 100, mayor a 100. No está encontrando todavía ningún criterio, dice de la 1 a la 13, no, de la 1 a la 3, de la 1 a la 3, acá me agarró el 13. De la 1 a la 3, de la 1 a la 33, ahí está. Y no me sigue mostrando ninguno porque no encuentra la parte de que haya aprobado ninguno, ¿sí? Entonces son fórmulas que nos pueden funcionar a nosotros. Esto se los voy a estar compartiendo yo. Vamos a hacer una última prueba. Contar sí, dice. Contar sí, rango y criterio. Contar sí. Podemos ocupar esta solo para hacer una prueba. Le vamos a poner de la A1 a la A3. Y nos vuelve a dar error porque lo tenemos en count if. Ahí está. Estamos diciendo, nos daba error porque es contar sí, aquí tendríamos que haberle puesto otra vez que me lo traduzca al inglés, pero la fórmula es count if. Entonces le estamos diciendo contar sí del rango A1 a la A3. ¿Cuál es mayor a 18? Entonces tenemos 12 y dos opciones mayores a 18, o sea que el resultado o el conteo sería 2. Ahora bien, vemos que con ChatGPT tenemos la opción de estar preguntándole a la inteligencia artificial y que nos muestre cómo es que funciona una fórmula y que posteriormente esa fórmula nos dé un ejemplo, ¿sí? Ahora bien, con esta opción de fórmula bot me voy a basar utilizando la herramienta de Tally. Tally es una herramienta que funciona similar a Google Form, con la diferencia que Tally te permite poder integrar diversas herramientas y no solamente exportar tus datos a un Google Sheet. Voy a poner acá un ejemplo de la herramienta, de cómo esta herramienta, aquí tengo un formulario, bueno, dos formularios ya creados, y cómo esta herramienta, aquí tengo un ejemplo que le denominé Lorem Ipsum y otra que es cuestionario para los estudiantes. Vamos a darle clic acá y, y acá en la parte de integraciones puedo ver que yo tengo integraciones como para Google Sheet, tengo integraciones para una herramienta que se llama Zapier, eh, y así puedo darme cuenta que puedo pues generarlo con Excel mediante Zapier. Y, y esta herramienta de Zapier que se las voy a dejar para que ustedes la puedan analizar posteriormente. Es una herramienta que funciona para integrar, pues prácticamente me voy a salir acá para que ustedes vean cómo funciona. Zapier es una herramienta que les puede funcionar en el proceso de automatización entre herramientas. Es una herramienta que me ayuda a poder conectar más de una plataforma sin necesidad de tener conocimientos de programación. Por ejemplo, si yo quisiera conectar, cuando alguien me escribe por un Messenger, guardar todo el mensaje de Messenger a un Google Sheet, pues yo puedo utilizar la herramienta de Zapier para conectar eh, Facebook Messenger con Google Sheet. Y así sucesivamente puedo conectar cualquier herramienta, ¿sí? Cualquier herramienta. Si me voy aquí a cómo es que funciona, vean aquí, yo puedo decir que cuando se realiza un nuevo lead o un nuevo cliente, pues que lo guarde a Google Sheet. Cuando se realiza una nueva compra, pues que se agregue a un CRM.
Y todo esto sin necesidad de tener conocimientos pues prácticamente de programación. Entonces esta herramienta de Zapier lo incluye Tally y ese es como que el mayor potencial que tiene este gestor de formularios a diferencia de un Google Form. El Google Forms literalmente solo te sirve para pues, generar una encuesta, generar una evaluación y con ello pues exportar tus datos a un Google Sheet o descargarlos. Pero aquí tienes mucho que puedes trabajar. Voy a mencionar otra que es Airtable. Airtable es una plataforma que también les funciona para poder analizar datos. Es una plataforma que me puede servir a mí para poder construir aplicaciones basadas en datos estadísticos. Y Airtable puedo generar tablas dinámicas mediante contenido proporcionado por un CSV o un Google Sheet. Y este contenido pues a mí me puede servir para poder mostrar los datos de una manera ya más gráfica, ¿sí? Se llama Airtable y también les puede servir para pues prácticamente transformar su contenido a tablas dinámicas como las que ven ustedes aquí en pantalla. Menciono esto para que entendamos cuál es el potencial de Tally. Le voy a dar clic, por ejemplo, aquí a Share. Le voy a dar copiar porque este es el link que me generó la herramienta. Vamos a cerrar esto que tenemos acá. Y acá vamos a podernos dar cuenta que tengo pues un formulario en donde me está solicitando un nombre, un correo electrónico, me hace una pregunta. Yo puedo elegir entre varias opciones y al final envío mi formulario. Esta herramienta a mí me permite, por ejemplo, verificar aquí en la parte de submissions, ver qué día fue el que se realizó el envío, ver cuál es pues prácticamente el resultado. Y les voy a decir por qué resultado, porque este ejemplo que creamos utilizando Tally se realizó la simulación de una evaluación. Vean lo que se puede llegar a hacer con Tally. El objetivo de esta clase no es como tal crear un formulario, pero les voy a dejar únicamente esa idea de lo que se puede llegar a generar. Tengo aquí la opción para crear una pregunta con sus 4 opciones múltiples y yo puedo decirle a Tally que cuando la persona elija esta pregunta y la opción sea A, ¿sí? En este caso esa es la respuesta correcta, entonces que calcule qué resultado se va a modificar y ese resultado le va a agregar 25 puntos. Y así sucesivamente hago lo mismo con la siguiente pregunta, que la opción es B, que la opción es C y que la opción es D. Estamos dando una idea. ¿Qué pasaría si yo lleno acá y voy a colocar Herwin Rodríguez? Coloco un correo electrónico, por ejemplo. Y me había dicho que la opción A estaba correcta. Aquí voy a escoger D, aquí voy a escoger B y aquí voy a escoger D. Envío. Me dice que el formulario se envió. Voy a regresar nuevamente aquí a Tally. Vean que ahora ya me aparecen 2 submissions y el resultado es 50. Prácticamente esto es lo que se puede llegar a manejar con Tally para poder administrar formularios y como les decía, el objetivo no es tanto crear el formulario, pero a diferencia de un Google Form, Tally me permite poder manejar condicionales. Condicionales, ¿qué quiere decir? Que ya puedo decir si esta opción es correcta, entonces realice esto lo que está diciendo acá. Cuando esto se cumple, entonces haga esta opción. Son parámetros condicionales que se pueden trabajar con Tally, que sí se pueden aplicar en un Google Form, sin embargo, con la parte de esta de integrar los resultados con otras herramientas de terceros como Airtable o Zapier, pues tiene un plus más adicional. Ahora bien, regresando nuevamente aquí a Tally, yo tengo un cuestionario para estudiantes. Este fue un cuestionario que
que se realizó un instrumento para una investigación científica, ¿sí? La cual pues se pasó esta serie de preguntas, las cuales tenían que ser analizadas y en este caso fueron aproximadamente 19 preguntas, las cuales fueron respondidas por 63 estudiantes, ¿sí? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué tanto te gustan los videojuegos? ¿Crees que los videojuegos ayudan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Etcétera. Entonces, aquí tenemos esta parte de la encuesta generada por Tally. Si le doy clic yo aquí a Share y comparto este link, me voy a dar cuenta que yo tengo aquí el cuestionario para los estudiantes, ¿sí? Pues una breve introducción de lo que se va a realizar, para qué se va a realizar y dónde es que se va a ejecutar esta encuesta. Y aquí tengo las preguntas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente cualquiera lo podría ver y es un Google Form. Pero ¿qué podríamos de sacarle provecho a esto utilizando una herramienta como Fórmula Bot? Pues Fórmula Bot les comento que es una herramienta de inteligencia artificial para poder analizar datos y para poder apoyarme en mi análisis vuelvo a repetir, de la data utilizando Excel o Google Sheet por medio de inteligencia artificial. La herramienta gratuita te permite generar fórmulas, cinco fórmulas utilizando inteligencia artificial y hasta 10 análisis de datos con 5 preguntas para cada análisis de datos. Yo esta herramienta sí tengo la versión de paga, pero les quiero mostrar cómo es que funciona. La única diferencia es la cantidad de fórmulas que puedes generar o la cantidad de datos que puedes analizar. Lo voy a explicar cómo es que funciona y pues la verdad que ya queda como que a criterio de cada uno de nosotros si vale la pena hacer una inversión. La inversión son $6 al mes, únicamente $6 al mes, que no tienen un compromiso de pago anual, sino si solo lo utilizo un mes, pues un mes lo voy a pagar, solo $6. Y vean ustedes cuál es el funcionamiento. Entonces, vamos a tener esta parte primero voy a explicar la parte de fórmulas porque vimos que teníamos pues la parte de ChatGPT, que tengo que darle un prompt para que me genere algo como esto. Pero Fórmula Bot también me dice eh, en fórmulas que quiero una entrada para Excel, que quiero una fórmula, en este caso, generado o explicado. Si yo le elijo explicado, es que yo le voy a colocar una fórmula, que probablemente la fórmula no me funciona, entonces quiero que me la reformule. Pero en generado, yo le voy a colocar acá qué es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que aquí es entrada y aquí está la salida. Vamos a colocarle acá, vamos a ver si yo tengo, vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar, esto es una fórmula, vamos a eliminar esto. Aquí vamos a poner otras como notas. Vamos a suponer que estas son las notas de los estudiantes, ¿sí? Vamos a ponerle clase 1, o bueno, no, pongámosle materia 1, materia 2, ¿sí? Por darles un nombre a las columnas. Promedio. Yo necesito realizar el promedio. Entonces acá puedo realizar el promedio entre la columna, ¿qué columna? A y B, entre la columna A y B. Y le voy a enviar. ¿Sí? Y aquí me está dando la fórmula, ¿sí? Pudiera ser un poco más específico, realizar el promedio
entre la columna A y B, tomando en cuenta la cantidad de notas. Pues vemos que me sigue generando la misma fórmula. Vamos a ver si me funciona. ¿Sí? Me vuelve a dar el error porque aquí es average. ¿Sí? Hago el cambio. ¿Sí? Bueno, promedio entre A y B. Si se dan cuenta, si yo copio esto, me sigue generando entre A y B. Entonces aquí yo tendría que hacer una modificación, realizar el promedio entre las columnas de materias. Por ejemplo, materia 1 y materia 2, tomando en cuenta la cantidad de notas. Veamos si nos hace algún cambio. Y aquí me está dando promedio de materia 1, materia 2. Si cambio esto a average, ¿sí? Vemos que no me está reconociendo la parte de materia 1 porque materia 1 es un texto y materia 2 es un texto. Entonces acá lo que tenemos que seguir probando es, probablemente nuestro prompt no está correcto, promedio de notas y contar la cantidad promedio de notas entre las columnas e incluir la cantidad de notas registradas. Vamos a ver. Nos está indicando, bueno, aquí dice de la A1 a la C1. Y de la A1 a la C1. Entonces podemos ver que el average lo queremos sacar de la A2. De la A2 a la B1 y de la A2 a la B2. Entonces vemos que nos está sacando el promedio y nos está diciendo que hay dos notas. ¿Sí? Y aquí a cambio, ¿sí? Aquí a cambio, porque ahora esta fórmula la está haciendo. Vean que aquí está variando porque nos está contando de la A2 a la B3. O sea, nos está incluyendo todo. Esta nos está contando de la A3 a la B4. Entonces aquí tendríamos que ir modificando nuestra fórmula para que no vaya cambiando. Prácticamente esta sí funciona. El promedio entre estas dos, si vemos aquí, entre estas dos, ¿sí? Bueno, es que le estamos incluyendo a 1. Ahí está. Ahí está. Ese era el error. Por eso es que se nos saltaba. No sé si se pudieron dar cuenta que el error que yo cometí, o sea, había puesto era de A1 a B2, pero A1 incluía estos, pues prácticamente son nuestros encabezados. Entonces, Fórmula Bot me puede servir para eso. Prácticamente tengo que estar practicando mucho en mis prompts, pero la ventaja o la diferencia con ChatGPT es que ChatGPT me da, pues me lo explica y literalmente yo tal vez ya solo necesito hasta cierto punto la fórmula como tal, ¿sí? La fórmula. Y eso es lo que nos da aquí. La fórmula. Ya nosotros le tenemos que decir acá en qué idioma queremos que tenga la salida. Vean que pueden generarlo para Google Sheet. Veamos si cambia para Google Sheet.
Sí cambió el dos puntos, vean, y count A de A1 a C3. O sea, cambia el prompt es el mismo, pero la fórmula cambia. Si se dan cuenta, ¿eh? Count nos modificó. O sea, eso quiere decir que cada una de las herramientas, ya sea Excel o sea Google Sheet, tiene un comportamiento distinto. ¿Qué otras cosas podemos hacer con Fórmula Bot? Y se los quiero colocar acá. Yo tengo acá un ejemplo de la tabla que yo generé, o sea, esta tabla de investigación con 63 respuestas. Y esto utilicé la opción de Fórmula Bot para analizar datos. Tiene una opción donde ustedes le dan clic en añadir sus datos, suben el archivo de CSV, les genera este archivo y vean que este archivo, si yo me voy al cuestionario, vamos a ver aquí, ¿dónde estaba? En Share. Vean que aquí dice, usted ha sido invitado a participar en el cuestionario, bla, 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 me da una breve explicación, pero esto es una explicación para hacerle la invitación del llenado del formulario, para qué se va a utilizar, pero el Fórmula Bot lo que hace es pues generarme un resumen de lo que incluye esa tabla, sí. Y aquí lo podemos ver si yo traduzco esto de inglés a español. Vean, esta tabla contiene las respuestas de la encuesta relacionada con el uso de videojuegos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluye información como ID de envío, ID de encuestado, marca de tiempo. Eso lo sacó analizando la data, ¿sí? Posteriormente me dice que hay 63 filas, 22 columnas. El tipo de dato es un CSV y aquí me está mostrando la información, ¿sí? Esa información, pues prácticamente es la que nosotros podemos observar aquí en la parte de submissions. Es la misma, ¿sí? Entonces solo se las quería mostrar para que vean que en Tally podemos tener los datos, podemos tener un resumen, por ejemplo, de la cantidad de respuestas y cuál fue la que mayor votó la gente, ¿sí? Pero aquí, al final de cuentas, no puedo hacer un análisis completo en el sentido de que yo tendría que ir viendo pregunta por pregunta y verificar cuál es, supongamos que yo quisiera sacar cuál es la pregunta que obtuvo la mayor cantidad de respuestas de mucho, ¿sí? Entonces aquí tengo 29%, 32, 11, 59, 29. Así puedo seguir verificando. Pero con Fórmula Bot yo puedo venir y decir iniciar un chat, ¿sí? ¿Qué nombre le voy a poner al chat? Eh, análisis de datos. Número 1. Inicio el chat. Entonces una vez iniciado el chat, esto se convierte prácticamente como un chat GPT. Yo acá quiero que las respuestas sean en español. Indicar cuál es la pregunta con la mayor cantidad de con la mayor cantidad del tipo mucho. Selly se llama el bot de Fórmula Bot. Y aquí lo que tenemos que entender es que esto es un prompt también, ¿sí? Entonces me está diciendo que el query que analizó nos lo está dando en inglés, aunque yo pudiera utilizar
me lo está dando en inglés y me está indicando que la mayor cantidad, bueno, se los voy a traducir, la mayor, no me está funcionando la parte de este traductor, como que no lo traduce, pero me está diciendo que la mayor cantidad de mucho, analizando la data, considera que los gráficos y sonidos son indispensables en un videojuego y se obtuvieron 37, ¿sí? Pero no a nivel de porcentaje. Entonces aquí lo que tendríamos que verificar nosotros, ¿sí? Es que mucho obtuvo 37 respuestas, ¿sí? ¿Están bien? Y nosotros le preguntamos a Fórmula Bot. Recuerden que esta herramienta, con lo mismo que hemos platicado, que podemos, si quieren, copiar esto para que the highest count of regular. Copiamos lo mismo. What is the highest count of regular? No necesariamente se tiene que hacer en inglés, solo que estas herramientas, como lo hemos visto en anterioridad de otras herramientas, funcionan mejor con... O sea, al inicio se crean utilizando el inglés, ¿sí? Y aquí nos está indicando que la mayor eh, pregunta con respuestas regular es ¿qué tanto te gustan los videojuegos? Con un total de 19 respuestas. Entonces, esta herramienta de Formula Bot me puede permitir a mí poder, como dije anteriormente, subir un archivo CSV. El CSV, ustedes si no quieren utilizar Tally, lo pueden también generar o exportar con un Google Form. La idea es subir su archivo acá a Formula Bot y mediante el bot que se llama Selly, hacerle preguntas para que esta herramienta analice sus datos. Y esas preguntas, pues ustedes pudieran hacérselas como vimos anteriormente, eh, encuentre cuál es la coherencia entre la pregunta uno y la pregunta 2. Y si se dan cuenta, al realizar este tipo de respuestas, prácticamente son respuestas que nos pueden servir a nosotros como para poder ir analizando los datos, en este caso de, de nuestro estudio de campo, por ejemplo, o bien este formulario pudo haber sido un formulario generado para poder realizar una prueba piloto y verificar si las preguntas están bien definidas o no bien definidas. El punto es que con Fórmula Bot, con estos pequeños ejemplos que vimos, ustedes pueden analizar la data que tienen ustedes en ese archivo haciendo uso de prompts, como lo vimos acá con ChatGPT, y esos prompts, pues probablemente ustedes van a llegar a tener alguna dificultad, como lo vimos con anterioridad, que el ChatGPT nos generó la fórmula en español y después la tuvimos que traducir al inglés, o lo mismo Fórmula Bot nos dio de primero la fórmula en español y después él mismo la generó en inglés y sí nos funcionó en Excel. Entonces aquí es una cuestión de prueba y error, buscando esta parte. Y lo otro es que Selly funciona igual que ChatGPT. Acá tiene nuevo chat. Si yo cierro esto, prácticamente acá se generó un chat. Voy a regresar acá. Acá se generó un chat. Vean el tipo de datos. O aquí en chat yo puedo venir. Bueno, el tipo de datos, pues prácticamente en este caso es un CSV. Y en chat, yo tengo aquí que este chat de análisis de datos, si yo lo quisiera volver a inicializar por donde me quedé, le doy clic y lo inicializo. Entonces les mostré esto para que vean que el funcionamiento de Selly es similar a ChatGPT. Tenemos que tener muy claro que las inteligencias artificiales
funcionan por medio de chat y estas conversaciones que tenemos con la inteligencia artificial tienen que ser de manera individual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a subir un nuevo CSV porque necesito analizar otro tipo de datos, no lo puedo hacer mediante este mismo CSV, porque ya le generé varios cuestionamientos relacionados a esta encuesta de videojuegos, por ejemplo. ¿Sí? Y de esta manera es como ustedes pueden hacer uso de la herramienta de Fórmula Bot para analizar los datos de un archivo de CSV, haciéndole preguntas que les analice las columnas, las respuestas, etcétera. Entonces, esto es todo por la clase de el día de hoy. Recuérdense que en los siguientes módulos que nos hacen falta vamos a estar platicando sobre el uso de generación de contenido científico, sobre inteligencia artificial y cómo podemos evaluar y presentar resultados basándonos en este tipo de herramientas como Tally y Formula Bot, de qué manera podemos evaluar esos resultados. Eso lo vamos a ver en el módulo final, módulo 5. Y con esto pues prácticamente vamos a terminar la clase del día de hoy. Los espero en la siguiente clase del módulo número 4. Así que hasta la próxima.